A todos y todas. Hoy vamos a desarrollar y explicar por qué denominamos a la Ley 1420, la Ley Lainez y el proceso normalizador como la tríada fundadora del sistema educativo nacional. Para ello, vamos a ir desarrollando cada una de las leyes y a su vez el proceso normalizador que viene a complementar las dos leyes mencionadas anteriormente. Tenemos a la Ley 1420. El surgimiento de esta ley se da en el marco de la presidencia del presidente Julio Argentino Roca. Este mandatario se encontraba en el área educativa regido por Sarmiento y su proyecto a lo largo del territorio. Este proyecto, si bien se ejercía a lo largo del territorio, no tenía una característica uniforme. Es decir, que si bien existían escuelas de características sarmientinas, también se seguía manteniendo una modalidad colonial. Por lo que el presidente, debido a esta situación, decide crear un congreso educativo en donde tenía como objetivo, como finalidad, homogeneizar la educación a través de una ley. Admitía diferentes requisitos, diferentes pautas. La primera era que la educación debía ser común, es decir, el mismo contenido para todos. En segundo lugar, la educación debería ser obligatoria, por lo menos el nivel primario debía ser obligatorio. En tercer lugar, la misma debería ser gratuita, es decir, que la misma debía estar financiada y garantizada por el Estado. A su vez, la misma, a su vez, la educación tenía que ser graduada, es decir, representada a través de grados. Y por último, uno de los ejes que más controversia y crítica generó es que la educación debía ser laica, es decir, libre de materia religiosa. Finalmente, y luego de diferentes discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso Educativo, se promulga la ley y se sanciona el 8 de julio de 1884 la ley 1420, que sostiene los diferentes aspectos. La educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, común y graduada. Se sanciona la ley 1420 y la misma nos viene a demostrar cómo se pasa de una educación tradicional, una educación que apunta al castigo físico, al autoritarismo por parte del docente, a una educación del futuro que centra sus bases en la enseñanza de los sujetos. 20 años después de la promulgación de la ley 1420, en 1905, la educación argentina vuelve a generar un tema de debate. Los sectores conservadores, a mando de Manuel Quintana, el presidente de la Nación en ese momento, insinúan la posibilidad de los cambios ya logrados en los sectores del sistema educativo. Frente a esto genera un gran descontento social, en donde se llevan a cabo como respuesta, se llevan a cabo diferentes protestas por parte de los sectores bajos de la sociedad pertenecientes al movimiento obrero, así como también los inmigrantes que reclaman mejores condiciones laborales y mejores condiciones en cuanto a la calidad de vida de los mismos, ya que estos vivían en conventillos, hacinados, eh, y a su vez las condiciones laborales eran desfavorables. Debido a esto y en respuesta a estas protestas y a estos reclamos, el gobierno de Manuel Quintana responde con represión, violencia, exclusión y muerte. Ante este contexto surge uno de los personajes que va a ser fundamental e importante en la sanción de la ley Lainez. Él mismo recibe el nombre de Manuel Lainez. Este senador era perteneciente al Partido Conservador y él mismo va a proponer como solución a la educación, como solución frente a esta violencia y estas protestas, va a pensar una propuesta que tiene como eje principal y como herramienta fundamental a la educación. Él mismo sostendrá que la educación nos servirá como herramienta para recibir a los recién llegados, es decir, a los hijos de los inmigrantes, y a su vez para poder brindarles una mejor calidad de vida a los argentinos, promoviendo la paz por encima de la violencia. Uno de los principales objetivos de este movimiento transformador, de este modelo transformador propuesto por Lainez, en respuesta al contexto, es erradicar el analfabetismo. Él mismo sostiene que este es un impedimento para el crecimiento del país y a su vez propone que a través de la educación nos sirva como estrategia para poder frenar estas ideas anarquistas y a través de la misma poder frenar la violencia.
Es decir, él mismo propone la creación de escuelas que sirvan como red para poder frenar el analfabetismo y a su vez frenar las ideas anarquistas, sembrando en la población una idea de un valor identitario y un valor nacionalista. ¿Cómo lo va a llevar a cabo Lainez? Él mismo auspicia la creación de escuelas nacionales en diferentes ciudades del país. Él mismo propone reducir el gasto y distribuirlo racionalmente. Es decir, el gasto que se genera en la creación de una escuela en la ciudad, que se distribuya en la creación de pequeñas escuelas en diferentes ciudades a lo largo del país. ¿Qué va a generar esto? Que se reduzca el gasto público que es destinado a la creación de una escuela y a su vez que no se realicen aglomeraciones en la ciudad de los migrantes que van a la ciudad a estudiar, sino que se destinen a escuelas en diferentes ciudades y que los estudiantes se distribuyan en las mismas. Pretende crear escuelas rurales, mixtas e infantiles y apunta también a lo que vendría a ser la formación docente en donde el Estado va a tomar un rol central porque la educación va a pasar a ser un bien común, en donde el Estado debe ser el encargado de garantizar el acceso y a su vez poner los fondos necesarios para la creación de las mismas. Y a su vez es racionalizar y disminuir el gasto público. Lainez afirmaba que el gasto que el Estado promulga en abonarle a pagar a un soldado puede educar a 100 niños. En otras palabras, educando a 100 niños evitamos la existencia de un soldado que los reprima. Este modelo transformador recibe diferentes críticas acerca de la aplicación que va a tener en cada una de las provincias. Debido a estas críticas se realiza una modificación en la ley que luego, al ser promulgada, cada provincia va a poder decidir cómo quiere que se aborde o se lleve a cabo esta construcción de escuelas, diferente a lo que Lainez proponía, que en realidad debería ser un trabajo del Estado y que el Estado debía decidir estratégicamente qué escuelas construir y en qué ciudades específicas llevar a cabo la construcción. Proceso normalizador. El proceso normalizador es el proceso de formación de maestros y maestras promulgado por el Estado Nacional para poder complementar las dos leyes mencionadas anteriormente. ¿En qué se basa este proceso de formación? Se crean escuelas e instituciones para los docentes para poder formarlos en materia educativa y en base a un discurso pedagógico, en qué es y cómo se debe enseñar la educación. Esta formación de maestros y maestras es dirigida por el Estado Nacional y garantizada por el Estado Nacional, en donde se tiene como objetivo formar y capacitar a los docentes, entendiendo que los mismos son eslabones claves en la construcción y la transmisión de la cultura y el acceso a la educación. La primera escuela normal se instaló en el Paraná, en donde era un espacio de magisterio para las maestras norteamericanas. En primer lugar, este curso consistía en una duración de 4 años, en donde no solamente se enseñaba los contenidos necesarios para luego, que luego se enseñarían a los estudiantes, sino también el arte de enseñar y aquellas aptitudes necesarias para ejercerlo. Es lo que hoy denominaríamos la didáctica, que es el arte de enseñar aquellas herramientas, aquellas estrategias que debe tener el docente para poder luego llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta tríada fundadora, juntas estas iniciativas, han formado parte integral de lo que vendría a ser nuestro sistema educativo nacional y hasta el día de hoy repercuten en ese sistema, ya sea desde el marco normativo, así como también en la estructura que hoy deja huellas en nuestro sistema educativo. Por un lado, la ley 1420 nos garantiza el acceso a la educación. La ley Lainez garantiza el rol del Estado frente al sistema educativo. Y por último, el proceso normalizador, que es aquel que nos proporciona la calidad en el cuerpo docente. Después de varios años de fraude, se realiza un quiebre en la política,
ya que el pueblo se dirige a las urnas para votar libremente, es decir, que se lleva a cabo el fin del voto cantado, del fraude electoral. Estas elecciones ponen como fin al fraude electoral debido a la sanción de una ley de elecciones. La misma recibe el nombre de la Ley Roque Sáenz Peña, la cual va a facilitar y va a establecer una elección limpia y popular. Popular porque esta ley va a permitir el acceso a diferentes sectores de la población a la votación. Esta ley lo que va a hacer es desechar el voto calificado y va a establecer que el voto debe ser obligatorio, universal y secreto. Debido al contexto social, universal se entiende a que los varones argentinos nativos mayores de 18 años van a poder acceder al voto, dejando así a la mitad de la población, es decir, a las mujeres, sin acceso a las urnas. Conservadores, los sectores oligárquicos, se ven atacados y amenazados por la Unión Cívica Radical, que propone como figura de su partido a Hipólito Yrigoyen. Este líder, este candidato a presidente, estaba muy bien formado en sectores de educación, ya que era profesor, era abogado y también tenía conocimiento en lo que es la parte económica. Hipólito Yrigoyen es uno de los primeros presidentes en realizar una campaña electoral a lo largo del país. El mismo se acercaba a los ciudadanos, no establecía específicamente sus propuestas, pero sí promulgaba y anunciaba ideas de cambios. Hipólito Yrigoyen era un líder que se vinculaba con su gente y por eso fue uno de los primeros líderes de masa. Y lo que hizo que tuviera un fuerte apoyo por los sectores bajos, los sectores pertenecientes a la clase obrera. Finalmente, el 2 de abril de 1916 se llevan a cabo las elecciones en las cuales el radicalismo gana con un 60% de votos, dando inicio así a la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Durante estas elecciones sucedió un hecho inédito, un hecho novedoso, es que sus seguidores acompañan a Hipólito Yrigoyen desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Hipólito Yrigoyen adquiere un rol personalista, es decir, que no es orgánico con otros líderes y que el poder se centra en sus propias decisiones. Él mismo se encargaba de supervisar el trabajo de sus empleados, de sus funcionarios públicos, y en cuanto al aspecto económico, si tenemos en cuenta lo que estaba pasando a nivel mundial, la Primera Guerra Mundial afecta directamente a la parte económica en Argentina. Lo que hace es que las exportaciones disminuyan, esto genera que baje el ingreso fiscal y a su vez se genera el aumento de los productos importados que la mayoría de las personas de la población consumen. Frente a esta problemática, Yrigoyen lleva a cabo dos propuestas. Por un lado, una propuesta que tiene que ver con la parte económica y por otro lado, una reforma educativa que tiene como objetivo solucionar esta problemática socioeconómica. Bien, una de las propuestas en el aspecto económico, durante el gobierno de Yrigoyen, el mismo buscó asentar las bases de lo que más tarde se conocerá como el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo de sustitución de importaciones no pudo llevarse a cabo en la primera presidencia de Yrigoyen, pero tenía elementos claves para el desarrollo de la industria nacional. De hecho, uno de sus elementos era favorecer el desarrollo de la industria nacional. El mismo brindaba diferentes créditos a los productores nacionales, así se disminuía, digamos, la dependencia a las importaciones y hacía crecer lo que vendría a ser la producción nacional. A su vez, apuntó a mejorar las condiciones de producción agrícola y las condiciones laborales, mejorar las condiciones laborales. Estas propuestas generaron resistencia y fuertes críticas por parte de los sectores oligárquicos agrícolas, lo que imposibilitó su aplicación. Bien, en cuanto a la educación, surge una reforma que busca brindar una posible solución a lo que vendría a ser la producción local.
Esta reforma busca articular lo que vendría a ser el sistema educativo con el sistema productivo, pudiendo así dar soluciones a lo que vendría a ser la mano de obra, pudiendo así alimentar la demanda de lo que vendría a ser la producción local. Esta reforma recibe el nombre de la Reforma Saavedra Lamas, que pone como sujeto pedagógico a un sujeto que antes era muy poco considerado, que es el adolescente. En base a esto se propone la creación de la escuela intermedia. Saavedra Lamas, político e impulsor de esta propuesta, y mercante pedagogo que apoya también esta reforma, sostienen ambos que el sistema educativo debe reorganizarse. Brindan diferente información acerca de cómo debe organizarse la educación. Por un lado, el sujeto debe acceder a una educación primaria de 5 años en donde se les enseña todo lo relacionado a la lectoescritura. Luego el mismo pasa a una escuela intermedia en donde se le comienza a brindar educación en cuanto a diferentes asignaturas como matemática, geografía, argentina, tanto argentina como universal, lengua y a su vez otras asignaturas que tengan que ver con la profesionalización y una tecnicatura que duraría 3 años. Luego de pasar el sujeto por esta escuela intermedia, puede acceder a una escuela normal y luego, si quiere seguir estudiando, a una escuela universitaria o acceder a una profesión. La reforma fue aprobada por decreto y promulgada durante el año 1916 y 1917. Fue derogada por el presidente Hipólito Yrigoyen. Uno de sus propulsores, Mercante, sostenía que el país todavía no estaba preparado para poder implementar esta ley. Él mismo sostenía que el país había vivido muchos años con gobiernos no democráticos y que aún no estaba preparado para poder afrontar este cambio. Entonces se discutían cuestiones vinculadas con la Revolución Rusa. Las ideas comunistas no tardaron en llegar a Argentina y en 1917 estalla en Córdoba una protesta por parte de los estudiantes universitarios que sostenían y pedían fuertes cambios en relación a la educación universitaria que consideraban que mantenía aún ideas conservadoras. Yrigoyen, el presidente de la nación en ese momento, actúa frente a estas protestas y brinda respuestas. Él mismo, en 1918, dicta la denominada Reforma Universitaria. En ella, el presidente establece un cogobierno para los representantes de la universidad, se realizan concursos para la elección de los docentes y a su vez también al personal de cátedra, y a su vez se vuelve a revisar todo lo que tiene que ver en relación a los contenidos. A través de estas reformas se van implantando aires de transformación y reformistas. En primer lugar, a través de la reforma Saavedra Lamas, que si bien no se mantuvo durante mucho tiempo, ya se implementaron ideas. Luego con la reforma universitaria y por último con la nueva escuela, a través de la propuesta de desnormalizar el normalismo. Aquí aparece el paradigma escolanovista. Esta idea de nueva escuela apunta y critica a lo que vendría a ser a la escuela tradicional. La escuela tradicional que hasta ese momento tenía características autoritarias, características de homogeneización, apuntaban a un tipo de estudiante dejando de lado la singularidad de los mismos y la diversidad de los mismos. Se realizan críticas a esta enseñanza tradicional en donde se pone en foco la memorización de datos, el autoritarismo por parte del docente, la uniformidad, el silencio en las aulas, y se traen ideas nuevas, la nueva escuela, que propone la contextualización y la singularidad de los estudiantes, teniendo en foco y poniendo como principal objetivo el aprendizaje del mismo. Foco al niño como protagonista, en donde el mismo es capaz de poder expresar sus ideas libremente, de poder construir un pensamiento crítico, y se apunta a una enseñanza y a un aprendizaje significativo, pudiendo atender las necesidades
de cada uno de los estudiantes, su singularidad y su contexto, atendiendo también a sus ideas previas, pudiendo, como mencioné anteriormente, favorecer la construcción de aprendizajes significativos. Desde este planteo se pueden mencionar a tres figuras fundamentales del pensamiento heterodoxo de Córdoba. Las personas son Amadeo Sabatini, Saúl Taborda y Antonio Sobral. Este estudiante escolanovista va a proponer una actualización en el currículum en donde el mismo va a estar centrado en la autonomía del estudiante. A su vez van a proponer diferentes escenarios didácticos promoviendo lo que vendría a ser la creatividad de los estudiantes, sumado a propiciar espacios y escenarios para fomentar la creatividad de los estudiantes. Van a fijar ciertos requisitos para el acceso de cargos docentes, legitimando así el acceso a los cargos por herencia y proponiendo también la capacitación docente, es decir, que los docentes que accedan a los cargos sean personas profesionales capacitados en áreas de pedagogía, didáctica, y se va a apuntar y se va a tener como principal objetivo que los profesionales de la educación estén capacitados en áreas de pedagogía. Así damos por finalizado esta clase y este eje. Gracias.